Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde Casa, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión vamos a ver cuáles son las claves de la felicidad según un estudio de la Universidad de Harvard. ¡Vamos a por ello! La felicidad es un concepto abstracto, subjetivo y difícil de definir, pero está en boca de todos. Incluso es materia de estudio de la prestigiosa Universidad de Harvard. Y han llegado a la conclusión que la alegría se puede aprender. Se puede aprender del mismo modo que uno se instruye para esquiar o jugar al golf o cualquier otro deporte. Con tiempo y práctica, una persona puede aprender a ser feliz. De hecho, sostienen que el secreto parece estar en aceptar la vida tal y como es, lo cual, según sus palabras, te liberarán del miedo al fracaso y de unas expectativas perfeccionistas. Así que sin más preámbulos vamos a conocer las 6 claves de la felicidad según la Universidad de Harvard. Vamos a por ello. Vamos con el primer punto. Perdona tus fracasos. Es más, celébralos. Al igual que es inútil quejarse del efecto de la gravedad sobre la Tierra, es imposible tratar de vivir sin emociones negativas, ya que forman parte de la vida y son tan naturales como la alegría, la felicidad y el bienestar. Mira, veréis, aceptando las emociones negativas, conseguiremos abrirnos a disfrutar de la positividad y la alegría. Simplemente se trata de darnos el derecho a ser humanos y perdonarnos las debilidades. La Universidad de Harvard descubrió que unos niveles bajos de perdón derivaban en enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión, etc. Hay que saber perdonarnos a nosotros mismos, no somos máquinas. Hay que saber pasar página. Vamos con el siguiente punto. No des lo bueno por hecho, agradécelo. Da igual que sean cosas grandes o cosas pequeñas, tú agradécelo todo. Esa manía que tenemos de pensar que las cosas vienen dadas y que siempre estarán ahí, tiene poco de realista. Te sorprendería saber las puertas que abren las palabras por favor y gracias. Podríamos decir que tienen propiedades casi mágicas, casi paranormales. Es broma, ¿no? Pero para estar feliz y en armonía con nuestro entorno, debemos ser agradecidos. Haz que tu tarjeta de visita sea la palabra gracias. Vamos con el siguiente punto. Un punto obvio, pero que mucha gente lo pasa por alto. Haz deporte. Es muy importante. No es necesario machacarse en el gimnasio o correr 10 kilómetros diarios. Basta con practicar un ejercicio suave como por ejemplo caminar a paso rápido durante 30 minutos al día. Practicar ejercicio nos hace segregar endorfinas. Las endorfinas son neuropéptidos que nos hacen sentir felices y tienen un efecto analgésico y de bienestar en el organismo. Así que ya sabes, practica deporte y sé feliz. Simplifica en el ocio y en el trabajo. Muy importante este punto. Es de vital importancia identificar qué es lo verdaderamente importante y centrarnos en ello. Hay una frase que resume este punto, que es: quien mucho abarca, poco aprieta. Es importante que te centres en una sola cosa. Si estáis pasando un largo día de ocio en el parque de atracciones, en el zoológico, con vuestra pareja, con vuestros hijos, desconectad el móvil. Es imposible que estéis trabajando a la vez que os estáis divirtiendo. Si os organizáis bien, en el día hay tiempo para todo, así que es mejor centrarse en una cosa. Si intentáis hacer todo a la vez, os quedará una sensación de vacío muy grande. Y al final, esa sensación os conduce a la infelicidad más absoluta. Vamos con el siguiente punto. Este lo decía hasta Paracelso, fijaos. Descansa del estrés y del ruido. Es importante que tengamos al día como mínimo media hora para nosotros mismos. En este sentido, debemos ser lo más egoísta posible, ya que es de vital importancia por lo menos desconectar media hora al día, si puede ser una hora mucho mejor, y pensar cómo está saliendo el día y cómo quieres que termine el día. Es muy importante. Hay quien practica yoga, meditación, no sé, llámalo como quieras. La cuestión es tener introversión, media hora dedicada a ti mismo. Y recordad, tenéis que ser egoístas en este punto. Nadie cuidará mejor de ti que tú mismo. Vamos con el siguiente punto. Practica una nueva habilidad, la resiliencia. Bueno, vosotros os preguntáis, ¿qué es esto de la resiliencia? Bueno, pues muy sencillo, mirad, veréis. Normalmente la gente depresiva atribuye los méritos a causas externas y los fracasos a sí mismo. Vale, este enfoque es malo. Y la gente que se pasa de ineptitud, al revés. Los éxitos se los atribuyen a sí mismos y los fracasos pues casi que se los cuelgue otro. Este enfoque es igual de malo, ¿de acuerdo? Porque al final son los fracasos los que nos van a hacer evolucionar como personas. Se aprende de los fracasos. Es más, si quitas de la ecuación los fracasos, al final no practicas la resiliencia. El concepto resiliencia viene originalmente de la física y de la ingeniería, y se describe la capacidad de un material para recobrar su forma original después de haberse sometido a una presión deformadora. En las personas, la resiliencia trata de expresar la capacidad de un individuo para enfrentarse a circunstancias adversas, condiciones de vida difíciles o situaciones potencialmente traumáticas y recuperarse saliendo fortalecido y con más recursos. Y señores, esta habilidad, la resiliencia, es la piedra angular de la felicidad. Debemos adaptarnos a cualquier entorno y salir fortalecido de ello.
Bien, llegados a este punto, si te ha gustado el vídeo te propongo una cosa. Te propongo que visites la sección en mi canal sobre coaching y motivación. En esta sección podrás encontrar muchos consejos para llevar una vida más feliz y llena de energía. Con estos vídeos aprenderás a motivarte y ver el lado bueno de las cosas. El enlace se encuentra en pantalla o en la descripción del vídeo. Si eres empresario, microempresario o estás desarrollando una idea de negocio para alcanzar la libertad financiera, suscríbete al canal y visita trabajardesdecasasí.com. Y recuerda, no busques trabajo, créalo.